Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Procurador dice que no tienen información oficial de que Murillo haya salido liberado. Wilfredo Chávez dijo que no hubo ninguna convocatoria para una audiencia sobre el caso del exministro en ese país. Evo dice que Mesa debe responder ante la justicia. El expresidente del estado, Evo Morales, respondió a Carlos Mesa y aseguró que la única persecución que sufre el líder de oposición es la de su conciencia. Trabajadores en salud de Santa Cruz anuncian huelga de hambre por adeudo de 5 meses de sueldo. Los trabajadores de salud del Hospital Oncológico de Santa Cruz anunciaron ingresar desde el lunes 21 de junio en huelga de hambre. El reclamo es para que el Ministerio de Salud cumpla con el compromiso de cancelar los 5 meses de sueldos que hasta el momento son impagos. COET determina ampliar horario de circulación de 5 a 20 horas. La determinación estará vigente hasta el 30 de junio en el departamento de Oruro, de acuerdo a una de las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia. Trabajo instruye feriado nacional por el Año Nuevo Andino Amazónico. El ministerio informó que esta determinación es de cumplimiento obligatorio conforme al artículo 48 de la Constitución Política del Estado. Armó un tiroteo en Lotes, disparó a quemarropa a un vecino pero no salieron los tiros. Vecinos y testigos que presenciaron el hecho aseguraron que el sujeto que protagonizó el incidente fuera un efectivo de la policía. Sin embargo, esto fue descartado por autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quienes informaron que es un comerciante que se dedica a la compra y venta de vehículos. Hombre muere aplastado por un árbol en Santa Cruz. Miguel Ruiz Guzmán, de 29 años, murió cuando intentaba podar un árbol de palta en el domicilio de su madre. Familiares, vecinos y bomberos intentaron rescatarlo, pero lamentablemente murió en el lugar. Askalugi para hira kuya ganaga bay kutem perun tasaki puriya ne kaluana yate uni kampi kutan kasena wala ski ho ne kampi makipanyu kamari kamau yate uni kunya kiptanyari kuni kamte sariase mereka sana kamari kangah mereka ne kansa yu kamari kamau kaluana mai kutem pe kawu kichawa kali khatanyari kuni kamte utikare kanin chawu ne gas yate uni gas takpachu kuna ka unya kiptasena. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Estados Unidos sangaha margarjania chicata latinos markachini kauhani vacuna ayu katokap kita siwa COVID-19 usuta tuwa kasindago kampesa kuna ganta kasta unyin chuni ka kun kanjea sukamata ka markachini karo ko pokawi bi makipainya taki. Casi la mitad de los latinos y afroamericanos de Estados Unidos aún no se han vacunado contra la COVID-19 pese a ser dos comunidades muy castigadas por la pandemia. En Milwaukee, casi el 43% de los decesos relacionados con la COVID han ocurrido en la comunidad negra.
El reverendo Greg Lewis casi muere. Ahora trabaja con otras parroquias para animar a sus fieles a vacunarse en sus iglesias. He vuelto de esa cama donde estuve acostado desamparado. No quiero que la gente esté en esa condición. El mensaje se repite desde los púlpitos. Queremos seguir animando a nuestra gente a que salga y reciba sus vacunas. Yo ya tengo las 2 mías. En Detroit, con la mayoría de la población negra, solo alrededor del 36% de los mayores de 12 años han recibido al menos una dosis, en comparación con más del 60% en todo el estado entre los mayores de 16. El reverendo de la Iglesia Bautista Rey Salomón dice que se necesitan más vacunas en las iglesias. No puede decirme que quiere solucionar el problema cuando la solución está frente a usted. Tengo gente entrando y saliendo de aquí todos los días para hacerse el test y no hay nadie para ofrecerles una vacuna. Pero también hay muchos afroamericanos que no se vacunan por desconfianza en el gobierno y en los médicos, así como por miedo a los efectos secundarios. Melanie Page, con lupus y artritis reumatoide, se decidió a vacunarse tras pedírselo su hijo, también porque era en su iglesia. Me sentí más cómoda, eso lo hizo más fácil. El objetivo del gobierno de Estados Unidos es tener vacunados al 70% de los adultos para el 4 de julio. Grecia ngaha magagay nagaha kurunagan khaniyaw ayaw sayap khalaki kai sa Unión Europea oksangki nakal kunham tuthi mancha kamta unika kan na kataro pokanyataki takpa chuko kichu unika kama kama to katokita yete unika utkaraki. Con la Acrópolis de Atenas como testigo, la presidenta de la Comisión Europea ha comunicado al primer ministro griego el visto bueno de la UE al plan de recuperación y resiliencia presentado por Grecia. Las cuentas del Ejecutivo conservador para levantar la economía de un país devastado por la pandemia contemplan un gasto equivalente al 14% del PIB nacional. Estamos remodelando nuestro continente para las próximas décadas, decía Ursula von der Leyen. Estamos digitalizando nuestras economías como nunca antes. Estamos haciendo realidad el Acuerdo Verde Europeo y estamos equipando a nuestras sociedades para que sean más fuertes y resistentes. Nuestro plan europeo está dotado con 800.000 millones de euros. Es el mayor paquete de recuperación en Europa desde el Plan Marshall y es la recuperación que Europa necesita ahora y en el futuro. La Unión Europea procede a la primera emisión de deuda común en favor de sus Estados miembros, explicaba acto seguido Kyriakos Mitsotakis. Lo que era un tabú en el pasado se convierte hoy en un paso del presente y del futuro. Grecia se encuentra entre los países beneficiados, puede optar a unos 31.000 millones de euros. Un buen pellizco de esa cantidad, 17.800 millones de euros, serán subvenciones y 12.700 millones más llegarán en forma de préstamos en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia. El miércoles, Ursula von der Leyen estuvo en la península ibérica para dar su visto bueno a los planes de recuperación de España y Portugal. Ugampi te unegampi sala nagi boniani ugampi kaisa Hong Kong China Americana ha payapayok sangkine katunta parikiu ugampi sa pesca diario pro democrático sutene un atap kayawina kankine karu panigahan yang kachawi kung kachawin kaisa reap chispana kan walta unegampi kamarkan makipaya taxasino kamatayati apariki. Jornada de polémicas detenciones en Hong Kong. 5 directivos del periódico prodemocrático Apple Daily fueron este jueves arrestados por las fuerzas de seguridad acusados de conspirar con agentes extranjeros para socavar la seguridad nacional. Los agentes hongkoneses llevaron a cabo las detenciones en las propias oficinas del medio de comunicación, propiedad del magnate Jimmy Lai, recientemente condenado a 1 año de prisión. La policía informó también de la congelación de 18 millones de dólares hongkoneses, 1,9 millones de euros, en activos propiedad del Apple Daily, en virtud de la ley de la seguridad nacional que presuntamente querían violar estos directivos. Se trata de la primera vez que se utiliza una orden de incautación directa contra una empresa de medios de comunicación en el territorio autónomo. Se han congelado los activos de 3 empresas, explicaba el superintendente superior de policía: Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited. Estos activos ascienden a un total de 18 millones de dólares hongkoneses.
Las detenciones de los directivos despiertan inevitablemente la preocupación por el futuro de la libertad de prensa en Hong Kong. Apple Daily se ha mostrado en los últimos tiempos claramente a favor de la causa prodemocrática en la antigua colonia británica. La controvertida Ley de Seguridad Nacional, introducida el pasado mes de junio, está considerada por muchos la punta de lanza de la importante represión que las autoridades hongkonesas, bajo el paraguas de Pekín, llevan a cabo contra las protestas iniciadas en 2019 y sus principales líderes. Ugambi tu ugambi sarana kimuriyari unya kipa unya pokain jasino ugambi sakai sa angka bergenegara ha internet u apna kawiwa hanasku kichu ugambi chicken jasuya na akan wal tau negara yang kacawi de ugambi unya jasuya kai sa Estados Unidos Americana, Australia, Hong Kong, Comalaki, Nueva Zelanda, Americana y comat kamau internet ugaha akan hamata hanasku kichu ugambi chicken jasuya. Internet vuelve a hacer temblar a entidades financieras, aerolíneas, comercio online y otras empresas. Son las principales afectadas por un nuevo fallo global de la red este jueves. El segundo en 10 días. Ha sido solo alrededor de 1 hora de interrupción, pero muchos clientes han visto limitada la posibilidad de hacer movimientos. Intenté transferir dinero a mi banco y de repente pensé que mi contraseña estaba mal, pero cuando vengo me dicen que el sistema está caído. Al parecer el error se ha producido en una proveedora de servicios de internet llamada Akamai con sede en Massachusetts, pero vuelve a alertar sobre las pocas empresas que están detrás del correcto funcionamiento de internet. Las principales damnificadas son firmas de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Hong Kong. El apagón de la semana anterior afectó principalmente a medios de comunicación y plataformas como Amazon o Twitch. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugambi tu Ugambi sarana kimuriyani ugambi sal tu pata marikaraha Consejo Municipal uksangi na kaha ni arikiwa ut ayawaya phe ya usauna ka makama chikung kenchiasina
planta de oxígeno a la Yitakia, Cataquejute, Suyu, Campisa, Pesca, Waranca, bolivianos, Colquenaca, Yucamahuaca, Marcatpacha, Caputa, Yawim, Pichicanchita, Nucamata, Marcachini, Idax Asino, Camata, Pacanchini, Cajawok de este por aquí. Las autoridades de nuestro Consejo Municipal el día de ayer han aprobado un presupuesto adicional para esta compra, este proyecto tan importante, la necesidad de una planta de oxígeno. Nuestra alcaldesa también ya lo ha promulgado y en el día de hoy estamos iniciando todo el procedimiento administrativo para esta compra. Necesitamos una planta de oxígeno. No hemos tenido el colapso de las empresas que están produciendo, sin embargo, en cualquier momento esto puede ocurrir. Han hecho las gestiones, es por ello que digo, es el trámite administrativo, es el que falta. Hay empresas que están trayendo, que han venido a ofrecer, y el día de hoy justamente haremos tal vez este análisis con los costos, la calidad, para que en un tiempo corto nos instalen una planta de oxígeno. Estos días estamos hablando con los dirigentes de la zona de Mercedario, hemos identificado un ambiente, un predio que pudieran tener todas las cualidades como para instalar esta planta. La planta, estamos hablando de una planta PCA de 50 metros cúbicos, vale decir que esta planta más o menos produce entre 120 y 140 cilindros de oxígeno por día. Abastecería sobre todo a nuestros centros de salud, que es los que usan tubos de oxígeno y también utilizan nuestros hospitales. Por tanto, en situación con COVID lo vamos a usar. En situación sin COVID, fortalecerán a nuestros centros de salud y a nuestros hospitales. Solo el equipo está cerca a los 5 millones de bolivianos. Nos han pedido instalación especial, sobre todo en infraestructura, que también eso cubrirá algunos gastos más. Ugambi de Uligambi, Serena Giboniari, maestro ministro de Educación, Ingeniería, vacaciones invernales, su canegajita, chispaina, su campo, su nagutjanucaja, Takpacho, Uñanju, Única Focancha Taniwa, Siwa Servicio Departamental de Salud, Tupanacana, y Única Parejama, Kunijama de Jama, Cananjo, Única Utecha, no Camarejama, Huila, Única Sariatán, y Sino Camata, y Atiaraki. El compromiso del Ministerio de Salud y Deportes de hacernos llegar un reporte sobre el tema de casos COVID-19 y también de tsunami sobre el tema climatológico. En base a esa información, hasta el día de mañana vamos a tomar una decisión para comunicar oficialmente sobre el tema del descanso. No, nosotros lo que hemos anunciado es que en base a los reportes de epidemiología y el tsunami vamos a tomar una decisión, es decir, vamos a hacer la evaluación. No están cerradas ninguna de las dos posibilidades. Mañana, a mediodía. Está en curso, el dato que tenemos es que hasta antes del descanso pedagógico teníamos cerca de 3.600 maestros con COVID y esperemos que todos ellos hayan asistido a los centros de salud para curarse, ¿no? Por los indicadores que tenemos, muchos de ellos han seguido las instrucciones y el tratamiento médico correspondiente. Indudablemente en todos los sectores, ¿no? Los maestros también son seres humanos y se han contagiado, pero estamos seguros que han tenido el tiempo para poder hacerse el tratamiento correspondiente. Este Uligambi, Serena Giboniari, maestro COVID-19, Usuna, Yancachu, Nakuyan Yatabat, Haltubata, Mariganaja, Walha, Pakinchina, Kumaraki Markipina, Kawakuna, Kana, uso de barbijo, Yancho, Naka, Chicanchea, Paskinihama, Marcachi, Caro, Crenchasino Campi, Supanagama y Puaskinihama, que Nakaunica Saria Siñapa, Kurimana Pocauna, Cano, Kamata, Causo de Canivo, que tu campo, Volta, una Kutjanyapa, Asino, Kamata, May, por aquí. Un agradecimiento a la policía, a bomberos, a otras instituciones el día de hoy, los voluntarios paramédicos que nos están ayudando a concientizar que la gente utilice el barbijo, porque con esta medida disminuimos hasta el 50% en la incidencia de casos del COVID. Seguro el comportamiento, más del 50% de los afectados son gente entre los 30 y 50 años, gente joven. Hemos visto en terapia intensiva de los hospitales de tercer nivel niños afectados, por tanto la cepa de este COVID está presente en la ciudad del Alto. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi yati unigampi sala nagi bonian ugampi sal tu pata marikana hak dinegati pakinjap khay lakauna kunganchi sino banaka hunya kipa unigampi wachi kenchi opkhana kaya terminal bimodal toqin wa katoqin huchis paya si uhanas kincho una kanas tu kicho una kayuka marikamaya agada rakataru cinema una capaz paya nakawipan sino kamata yati abreki. Lamentablemente tenemos que informar a la población alteña que hemos hecho una inspección en el lugar con la administradora, con los técnicos y con la dirección jurídica del gobierno municipal, donde se ha evidenciado y hemos podido percatar que está mal la obra, está inconclusa, hay un daño económico al gobierno municipal. La anterior alcaldesa no sé por qué ha aceptado esta entrega definitiva. Hay pilares que se están rajando, que está inconcluso en diferentes áreas de esta terminal. Estamos ahorita verificando, todavía se puede ver, evidenciar que siguen trabajando los obreros. Vienen concejales, creo, por el tema político a decir que funcione. No podemos hacer funcionar de esta manera. Hay que mostrar a la población, por eso vamos a tomar las acciones legales que corresponden para poder informar a la población cómo está esta terminal. Pese a todo esto, estamos con la administración viendo la forma de reactivar y tener por lo menos el contacto con la empresa para que puedan refaccionar, adecuar como corresponde. Vamos a iniciar procesos administrativos, tanto sumariantes, y vamos a mandar esto a lo que es una auditoría. Yo le invito a la concejal Furuya, a los medios de comunicación, a hacer una inspección. No podemos poner en riesgo a nuestra población del Alto, porque es una terminal de una magnitud grande. Quisiera que vengan, hagamos una inspección y veamos la realidad. Y también convoquemos a la empresa a que nos explique por qué hay esta deficiencia en esta obra. Entonces lo hago la invitación abierta a la concejal y a los medios de comunicación. Estamos coordinando con los operadores, estamos coordinando con las empresas. Tenemos toda la intención, hay la predisposición de nuestra alcaldesa Eva Copa a que esto funcione, pero que funcione con una modernidad, que funcione como tiene que ser para el alteño.
Gambe tu ni gambe sala de buriani ma esto que tra fesu karu su sangue nega al dubata margar hama yu palekiwa pas pa makel pi na karu ma pita kale 2337 kamachi me asnya paltanu al límites ora korpanakas kini hama kun kan jesnya patakar na kataru al dubata margar no tiwi kepa margar gambe hanaski ki chuna ka naga ma pita unya ki pasnya bo kamar kenya pawa aski waktu unaka ora korpanak toki tu kamata ku na kauni kas kini hama kun kan jes pasino kamatu panega ma yu paleki del gobierno autónomo municipal de la Dirección de Infraestructura Urbana. Yo creo que de esa forma, para hoy concertar una reunión conjunta, una reunión compartida para priorizar, para viabilizar la modificación de la ley 2337. Señalar, esta ley 2337 ha sido aprobado en el año 2002, el 12 de marzo. Esta ley se ha hecho sin participación de la sociedad civil, sin participación de los actores sociales. A causa de eso, esta ley 2337 ha dejado dividido a las comunidades, dejando una parte al municipio de Pucarani, municipio de Laja, municipio de Viacha, municipio de Achucaya y municipio de La Paz. Por eso esta ley es muy importante, donde tiene que modificarse acuerdo al trabajo del Instituto Geográfico Militar que se ha hecho del fase 1, fase 2, fase 3, que ya incluye aquellas comunidades que ya estaban achurados, que ya estaban divididos. Ese trabajo del EGM ya incluye. Nosotros eso estamos exigiendo al gobierno para que el gobierno municipal del Alto plantee al viceministerio de Autonomías, y así el viceministerio de Autonomías a la dirección de límites del gobierno autónomo municipal departamental, después del gobierno autónomo municipal de La Paz, tiene que ya remitir a la Asamblea Nacional, donde la Asamblea Nacional ya tiene que sancionar para su modificación acuerdo al trabajo del EGM del Instituto Geográfico Militar. Y también esta ley ya va a ser muy importante de aquellas comunidades, aquellos distritos que están fraccionados. Kauni na kay negativo na kauni gambe jikanjip kay sa yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos toquena o balekaha que negativo campesa a kay instalación de gas domiciliario gana kung ngatia puk ambe yakapakaunak so panega hong tasa uni kampu jikanjip kay may prepekenji na karawas kiniha may nakaunak toquena takpacho kicho na kung kanjes niya makapajahani uthiti na kanya takiya na kasa yukamat kamaha ir na kauni kapaktawayu sa sino kamato panega hong yangtia para aquí. Cimientos nos entregaba el valor de 113 bolivianos y han vendido hasta 155. Ha subido un 32% de porcentaje. La escala de costos que nos paga Yacimientos se mantiene. Por lo tanto, las microempresas, si antes ganábamos 10 bolivianos, ahora ganamos 1 boliviano. Ya no es conveniente, pero porque no tenemos que mantener a alguna familia, la comida, el sustento del día, tenemos que seguir trabajando. Ya no podemos soportar. Es una crisis terrible para las microempresas instaladoras de gas. En ese motivo hemos hecho la protesta y la reunión nos ha convocado el distrital de acá de La Paz, el Alto, y de paso hay un compromiso del gerente nacional de redes que vamos a sostener mañana viernes una reunión para subsanar todos los problemas. Hemos adelantado ya con algunas soluciones con el distrito de redes de gas. Por ejemplo, va a subsanar los contratos que nos exigían para la facturación, eso ya no van a exigir los rezagados. Nos van a entregar en el momento de asignación. Entonces así hemos ido ya subsanando algunos problemas. Hay un compromiso de parte del distrital, pero estamos en cuarto intermedio. En estado de emergencia, si es que no nos cumple, por supuesto que vamos a seguir saliendo en protesta. La principal petición ha sido que como no hay tuberías, que no entrega Yacimientos, tampoco hay en el mercado, que se implemente, que se habilite la tubería P al P que tenemos en el mercado, que nos paguen con ese mismo precio, para que no estemos sufriendo la escasez o dejar, digamos, el proyecto abandonado por falta de material. Por supuesto que vamos a acudir a la protesta, es nuestra única defensa, nuestra arma para hacernos escuchar con las autoridades que están a cargo, y vamos a seguramente a otras instancias vamos a acudir con la protesta.
darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugambi, te Ugambi, Serena Giboniano, Ugambi, Confederación Nacional, Bartolina Sisok Sanquere, Uriminaca, Ugambi, May Parekiwa, Carlos Mesa, Comanek Yakab, Akinji, Legal, Zenecati, Pawalan, Kayatucani Varana, Hanasku, Kichona, Kuyantiapan, Mercasano Panecaru, Taripea, Pañapo, Huchanacapata, Poga Pañapon, Ulegan, Neca, golpe de Estado, con Kenche, Yapchas, Haciendo Camato, Paneca, Mayu por aquí. No han dejado terminar su gestión. Por eso en Bolivia hubo golpe de Estado. Además nos robaron las elecciones y eso es la clara muestra cuando se ha hecho las elecciones y ahí ganamos más de 55.10%. Eso mismo identifica que en Bolivia no hubo fraude, sino hubo golpe de Estado. Tienen que estar. Nosotros no vamos a descansar como confederación. Vamos a exigir y lo vamos a continuar con las denuncias respectivas, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Porque no podemos descansarnos nosotros felices cuando tenemos tantas víctimas, tantos muertos, tantos huérfanos que se han quedado gracias a esas gestiones que lo han hecho Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Waldo Albarracín, Pumari, Camacho y todos sus gabinetes del gobierno de facto. Pero tienen que estar pues detrás de las rejas. Eso es justicia para Bolivia. Cuando piden otros reconciliación, la reconciliación va con la mano de justicia y no con la mano de imponer. Nosotros exigimos desde la Confederación. Mesa ha convocado, pues ahí está en sus medios de comunicación, a varias movilizaciones y eso ha terminado con un golpe de Estado. Nosotros exigimos a la justicia y a todos los que administran, tienen que parar con todos los autores que lo han hecho este golpe de Estado en octubre, noviembre de 2010. Ugambi, ati Ugambi, Serena Giboniano, Ugambi, ka dirección homicidios, sanguíneo, Gajal Tupate, Americana Japurta, voy a aparecer Kaisa, Distrito 7, Toquero, Akatokir, Jaut Hawaii, Ugambi, Hanaski, Ukicho, Unakama, Chacharu, Hiwa, Patano, Pahakim, Satunga, Kimsani, Marano, Maranino, Ugambi, Paz, Pawaripa, Hiwa, Chispana, Nyankacho, Unakunga, en Chiasin, Sino Kamata, Yate Unakutu, Ugambi, Payapayana, Ugambi, Yat, Hata Unagambi, Chicancheña. Denuncia de familiares es que el personal de homicidios de la División de Homicidios y Acción del Crimen se han constituido a la zona del Rosario del Distrito 7
Bueno, la denuncia manifiesta de que estaría velando un cuerpo, mismo que tendría lesiones por un arma punzocortante. Evidentemente, cuando se llega al lugar del hecho, se evidencia que el cuerpo estaba ya siendo velado al interior de un féretro. El mismo de la revisión externa presenta múltiples heridas punzocortantes. Del hecho se toma contacto con la señora Camargo, misma refiere ser hermana del ahora fallecido. Se hace el levantamiento legal del cadáver identificado como Javier Camargo Cruz, de 33 años de edad, de profesión profesor. Bueno, el cuerpo está trasladado a morgue de hospitales clínicas. A versión de los familiares refieren de que el mismo habría salido con su pareja, la señora Efraena Tiñini Humérez, a un acontecimiento, a una rutucha, en el cual habrían consumido bebidas alcohólicas. De la declaración de la señora, ella manifiesta de que, bueno, ella se habría venido antes de la fiesta porque la situación de que tiene 2 niños pequeños, uno de 7 años y una menor mujer de 1 año y medio. Al llegar a su domicilio, ella se descansa, se pone a dormir y posterior a eso, a las 3 de la mañana aproximadamente, es que el señor Javier Camargo Cruz llega en estado de ebriedad directamente a agredirle, manifiesta la declaración de la misma. Por ese motivo, ella, al tratar de defenderse, es que habría, bueno, tomado un elemento punzocortante, un cuchillo. Del resultado de la autopsia, por la causa de muerte: 1, un shock hipovolémico; 2, una sección parcial de vena femoral; y una lesión por arma de punzocortante en muslo izquierdo. Ugambe Hanaski Uyenchi Uniga Friasi Pone Ugambe Salto para Maga Katunta Waya Parekiwa Clan Criminal Kino Suteni Upalaka Hanyanka Chawri Gambe Chigan Chipana Marcachi en Ekalu Kanul Dau Negar Puria Senu Campesa Utkawayanu Alineamiento Tarmantawe Katokin Hakimsa Wari Negaru Katunta Waya Pupanaka Kanul Dau Negambe Chigan Chipchispanu Campes Titi Pequeño Kupaha Hani Katunta Katasispat Sasinu Kamata Paz Papayapaya Gahiati Aparaki. Informando a la ciudadanía que ha sido desbaratado un clan criminal, sí, informarles que la denominado realizó la captura Quino, porque estaba compuesta por esta persona de nombre José Quino Vázquez, quien tiene antecedentes por los delitos de robo agravado y hace algunos meses ha salido de la cárcel de San Pedro con la única finalidad de poder rearticular su banda criminal compuesta por su esposa de nombre Victoria Roba, su cuñada de nombre Domitila Roba y su amiga Mónica Torres. En ese entendido es que se ha procedido a la aprehensión de estas personas en flagrancia, en circunstancias en las que habrían ingresado a una tienda y hubieran apoderarse de objetos de valor que era transportado en este minibús. El conductor, el señor Quino, un delincuente conocido, al percatarse de la presencia policial, ha abandonado este minibús y se ha dado a la fuga, dejando a sus cómplices al interior, que son 3 mujeres con antecedentes policiales. Asimismo, se ha logrado el allanamiento del domicilio de este señor Quino, de donde se ha podido secuestrar y recuperar varios objetos de valor consistentes en 4 televisores, sombreros borsalinos, algunos edredones, algunos artefactos de acuarios que ellos han robado la anterior semana. De esta manera, nosotros logramos esclarecer 4 casos que se hubieran perpetrado desde el día lunes, martes y miércoles en horas de la madrugada. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura.
cuidamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugamite unika ambi sarang kasina haji kenya niwa sara unika sambi kuniham te ataka yuka marikamu kampista kau kichuna hama kipanyaniwa torito sikuri tokta uimpi akar holas kunyinchuna kwa chikinchera kayuka matkama uitakta unikam chikinchasisa akamatu manakataka unyani parak takpachau kunyinchuna kambi kampista kau kichau tukta wakanyari hutira wakichuni kut indaskani ukampi ya kayate unikambi. El torito sicuri es una danza que muestra el impacto y la presencia de los animales en la provincia de Noriungas. Esta danza personifica figuras de gallo, armadillo y tucán, los cuales están adornados con corteza de animales, fibra vegetal de plátano y semillas silvestres. En las escenificaciones se muestra la corrida del toro con la participación del torero. Mientras tanto, el cursillo y las bailarinas reparten la hoja de coca entre los espectadores. De esta manera demuestran que la danza proviene de la zona productora de coca. En esta danza bailan hombres y mujeres, demostrando su coreografía. Los hombres se colocan pantalón de color negro, camisa de color cielo, sombrero elaborado de hoja de plátano y chaleco con diferentes diseños. Las mujeres se colocan sombrero muy elegante, hecho de hojas de plátano, una hermosa pollera de aguay, faja tejido con figuras, blusa blanca y llevan ribuzo tejido con diseños de animales.
El ritmo musical que se utiliza para esta danza es la de sicuriada o zampoñada, la cual es muy interpretada en eventos sociales y culturales de la región. La presencia de personajes de esta danza nos muestra claros indicios de que el torito sicuri no es una danza propiamente dicha, sino que es una danza proveniente de la sicuriada o del misti sicuri. Torito sutinito coja toko parakiwa kaisa provincia Noriungas junto Marcana. Kitina kati inalmama satapki upanakawa aka toko una kaskinihama unyenjea paraki. Aka toko takiha isina kalut asip parakiwa uywanakata, kokanakata, ukamaraki achulapinakata, ukamata skinihama wokicho winaka pujanchkasina. Aka tok aweja unserekitaina wasi kuriada ukamaraki sampuñada pustawi tokita. Ayukamata puncha unagana hukampi askinihama aka toko hajanjeasina. Procurador dice que no tienen información oficial de que Murillo haya salido liberado. Wilfredo Chávez dijo que no hubo ninguna convocatoria para una audiencia sobre el caso del exministro en ese país. Evo dice que Mesa debe responder ante la justicia. El expresidente del estado, Evo Morales, respondió a Carlos Mesa y aseguró que la única persecución que sufre el líder de oposición es la de su conciencia. Trabajadores en salud de Santa Cruz anuncian huelga de hambre por adeudo de 5 meses de sueldo. Los trabajadores de salud del Hospital Oncológico de Santa Cruz anunciaron ingresar desde el lunes 21 de junio en huelga de hambre. El reclamo es para que el Ministerio de Salud cumpla con el compromiso de cancelar los 5 meses de sueldos que hasta el momento son impagos. COET determina ampliar horario de circulación de 5 a 20 horas. La determinación estará vigente hasta el 30 de junio en el departamento de Oruro, de acuerdo a una de las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia. Trabajo instruye feriado nacional por el Año Nuevo Andino Amazónico. El ministerio informó que esta determinación es de cumplimiento obligatorio conforme al artículo 48 de la Constitución Política del Estado. Armó un tiroteo en Lotes, disparó a quemarropa a un vecino pero no salieron los tiros. Vecinos y testigos que presenciaron el hecho aseguraron que el sujeto que protagonizó el incidente fuera un efectivo de la policía. Sin embargo, esto fue descartado por autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quienes informaron que es un comerciante que se dedica a la compra y venta de vehículos. Hombre muere aplastado por un árbol en Santa Cruz. Miguel Ruiz Guzmán, de 29 años, murió cuando intentaba podar un árbol de palta en el domicilio de su madre. Familiares, vecinos y bomberos intentaron rescatarlo, pero lamentable murió en el lugar.
internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.